no atienden ellos el problema? ¿Por qué ellos no combaten la distribución del fentanilo en Estados Unidos? Los carteles de Estados Unidos que se encargan de distribuir el fentanilo y más a fondo. ¿Por qué no atienden a sus jóvenes? El tema de ahorita es la guerra de las drogas, los cárteles, el fentanilo, pero nadie habla de lo principal. Bueno, hay muchos aristas principales, ¿verdad? Pero uno en específico son nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, incluso niños, que están comprando pastillas online, en redes sociales, TikTok, Snapchat, y que sin saberlo, pastillas como Percocet, Xanax, y sin saberlo, esas pastillas traen el fentanilo. Entonces, bueno, mientras un Andrés Manuel López Obrador se junta con la gente de Biden a hacer acuerdos para combatir el fentanilo a causa de todo lo que pasó con Matamoros en estos últimos días, de los secuestros de las 4 personas que 2 murieron, se deja a un lado el tema de los afectados, la gente que consume esto. Y la gente que consume esto, el 80% son jóvenes, entre 15 y 29 años. Y entonces, aquí abro la conversación. Aquí abro la conversación de un tema que nos compete a todos, seamos mexicanos, estadounidenses, chinos, australianos, porque es un juego maquiavélico en donde pues están jugando las autoridades, es un negocio que, dicho por Ann Milgram, cabeza de la DEA, el año pasado se decomisaron los 300 y cacho millones de pastillas de fentanilo, que esas pastillas pudieron matar a todo Estados Unidos. Esas palabras dijo Ann Milgram en ese entonces. Y también vemos esta semana una mamá, Rebecca Crisling, hablando ante el House Committee en Estados Unidos, diciendo que 2 de sus hijos murieron a causa de sobredosis, sin saberlo, de fentanilo, porque compraron estas pastillas de Percocet online. Entonces, Lorena, ¿qué tienes que decir sobre esto? Pues mira, como mamá también es súper alarmante escuchar la disponibilidad que tienen ahora para comprar este tipo de medicamentos que antes era controlado y que batallabas mucho para conseguirlos. Ahora parece que estos medicamentos se están dando como mejoralitos, y eso definitivamente es un riesgo. Creo que no hemos advertido en México como sociedad y como políticos el peligro que es el fentanilo, como que ya nos acostumbramos a escuchar de nuevas drogas que salen, que empezamos con la conversación de la marihuana y luego salió la conversación de la cocaína y luego de las anfetaminas, y entonces yo no sé si lo hemos ido normalizando, pero sí tenemos que saber lo peligroso que es esta nueva droga que está saliendo. Ahorita tú lo decías, de las declaraciones del director de la DEA. Y el otro día leí en un artículo de New York Times que decía que en Estados Unidos había suficientes pastillas de fentanilo para que todo Estados Unidos tuviera por lo menos una en su casa. O sea, una por persona. Imagínate. Entonces imagínate, para abastecer a todo el país, y sí, México tiene su cacho de responsabilidad en la parte de la producción de estas drogas, pero definitivamente es un tema internacional o por lo menos binacional que tenemos que hacer, porque esto es una ley de oferta y demanda también, ¿verdad? Hay producción porque hay demanda. Y ahí es donde sí tiene que haber una cooperación internacional a manera de instituciones de cómo combatirlo, pero también las personas tenemos que hacer mucho trabajo en prevención sobre todo de esta droga en específica, por lo peligroso que es desde su primer consumo. ¿Cómo decirle a nuestros jóvenes el peligro, no? Porque también es una etapa cuando eres joven de no escucho, no veo, no oigo a mis papás, ¿no? Entonces, ¿cómo decirle, a ver, lo que estás comprando en Snapchat y TikTok? Es que hay retos. El otro día estaba viendo un reto que se hizo viral en TikTok de grabarte cuando tomabas una pastilla tipo un Xanax o una de esas, te tomabas la pastilla y tenías que grabarte para ver cuánto tiempo resistías a que la pastilla te durmiera. Y son retos que están haciendo, que se están haciendo virales, y van y pues de contrabando agarran las pastillas para dormir a sus papás y hacen esos retos como si fuera un juego, cuando es peligrosísimo, o sea, pueden perder la vida. Sí, totalmente. Indira. Hay que hablar de la mal llamada guerra contra el narcotráfico, y me voy años hacia atrás. Al menos yo soy de la generación que tuvo que enfrentarse a hablar de drogas, no precisamente por las consecuencias de las drogas, ni por lo atractivas que son las drogas, no solamente las de la clandestinidad, sino las de la industria farmacéutica, porque también hay que decirlo, va para allá.
sino hablar en términos políticos, de decisiones políticas. ¿Es un negocio millonario? Sí, pero es un negocio millonario redondo cuando hablamos del enfrentamiento entre Estados Unidos y México, entre las y los políticos, para ver cómo hacemos acuerdos o bien cómo Estados Unidos también provoca e incentiva una guerra. Entonces, parte de esta discusión, sí, claro, tiene que ver con oferta y demanda, pero más tiene que ver con que no se regula un mercado de drogas que ha estado ahí desde siempre. Las drogas existen desde que la vida humana está y desde que entendemos qué hacer con la química. Entonces, parte importante, sí pienso que de la discusión es exactamente cuál es el enfoque que hoy se le quiere dar, porque tal parecería que el fentanilo es un pretexto para crear tensiones políticas y entonces confrontarnos a ver qué hace México. O sea, ¿tú crees que se agrede? Por supuesto, Ajá. por supuesto. Por eso les pongo en contexto. ¿De parte de Estados Unidos? Por eso les pongo en contexto. Ajá. O sea, al final de cuentas, la guerra también es un negocio millonario. En su momento, Felipe Calderón utilizó a las drogas y a los cárteles para, digamos, hacer acuerdos políticos y hacer acuerdos de negocios, claro. Porque hoy cuando lo vemos en las declaraciones de Genaro García Luna, entendemos perfectamente bien que era un pretexto. Entonces, ¿qué es lo que ha estado pasando también? Que la droga no solamente pasa a Estados Unidos, se queda en México. Sí. Se queda en México y nos está creando también un problema de salud, que ustedes muy bien lo apuntan, pero que va más allá, porque al final de cuentas, cuando no regulamos esto y no hay programas de educación y de salud acompañando una regulación, por supuesto que crece. Pero parte de la gran responsabilidad es de los mandatarios y de esos acuerdos políticos, porque al final del día la guerra, insisto, siempre ha sido un negocio millonario y hoy necesita pretextos. En este momento la presión que hay, de hecho, de los congresistas, sobre todo de... se me acaba de olvidar su nombre, pero es un congresista republicano, sí, McConnell, ¿no? que habla, sí, que hablan precisamente de cuál va a ser la respuesta de México. Y nuestro presidente, que tiene a bien equivocarse demasiado, ha mentido con mucha facilidad. Entonces dice que no es un problema, pero después tenemos datos y evidencia de que sí lo es. Entonces ahora mismo yo sí pienso que hay mucha tensión, que estamos bajo presión como país, que lamentablemente no tenemos una respuesta determinante por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, que al final de cuentas está encabezando a nuestras Fuerzas Armadas y que nos va a meter en una discusión que ojalá y nada más fuera sobre el consumo de las drogas. Para mí no es así. Yo más bien estoy viendo una película política de a ver en qué momento tanto Biden como AMLO responden a la gente respecto a un descontrol del mercado de las drogas. Totalmente un descontrol. Bien lo dices. Tú hablabas de las farmacéuticas hace ratito. Sí, históricamente, esto tiene un antecedente histórico y es cómo el mundo occidental dominó a China con el opio. Y ahorita, ¿de dónde viene el fentanilo? Viene de China, usan de puente México, desgraciadamente también se está quedando, es cierto, pero usan de puente ¿para qué? Las guerras, ¿no? Hay guerras económicas y luego están estas guerras. ¿De dónde viene el fentanilo? Bueno, la retribución. Y luego me preocupa cómo se quedan aquí las drogas, porque ya no podemos ignorar el hecho de que México ya no nada más es puente. Antes decíamos, bueno, pasan por aquí las drogas y se van, y los gringos son los que están, mira qué mal están de drogados. Sí tenemos que aceptar que se quedan, pero tenemos también que aceptar que nos subimos al carro, prendes el radio y todo el día te están diciendo el fentanilo, sí, y veneno de ratas y una bola de cosas, y le apagas la verdad. Totalmente. O sea, ¿cuál es la campaña que estamos haciendo aquí contra las drogas? Una que no es muy efectiva, no, que pues no igual se le llega. antoja más al joven, ¿verdad? ¿De qué es eso? Lo que dices es qué necedad, y le apagas. Sí. Eso es, que se te antoje es lo que está haciendo toda la juventud, ¿no? Pero ¿cómo evitar eso? Todavía se critica muchísimo a los Reagan, que decían, just say no.
Sí, sí, sí. A mí me parece muy lógico, pues no, ¿verdad? Sí. Pero la primera vez que te dan estas pastillas, te enganchan ya. No, aparte como dices tú, a ver, están los anuncios ahí de la buchona, la no sé qué, ¿qué es esto? Y tú vas con tus niños chiquitos, yo tengo 3 chiquitos, y como dices tú, le quiero cambiar, y mamá, ¿qué es eso? Y me han preguntado, ¿qué es fentanilo? Y qué es algo de adultos que no se debe, pero ¿por qué no se debe? O sea, desde chiquitos le tienes que explicar algo que no se debe, pero entonces, como dices tú, despierta curiosidad o qué, porque ya lo traen, lo escucharon en la radio a las 10 de la mañana o cuando los llevas al colegio en la mañana. Entonces, esa cuestión es muy importante. Y lo de las farmacéuticas que decías también, yo creo que eso es... Sí, fíjate que ahorita en realidad todo esto tiene un origen así muy directo. Esto no es la marihuana, esto es algo es un monstruo muy distinto. Y empieza con una campaña en los 70s, 80s por parte de las farmacéuticas para conquistar el dolor. Y entonces repartir todas estas pastillas. ¿Te duele el tobillo? Ahí te va Oxycontin. Sí. Pero no te dicen que con empezar a tomar esa ya no vas a poder dejar de tomarla. Adicción. O sea, quedas con esa adicción. Y hay regiones de Estados Unidos, en particular en México, ustedes tendrán los datos de México. En Estados Unidos, por ejemplo, hay esta región del sur de Appalachia, no sé cómo se dice, Appalachia, sí. Virginia, Tennessee, sí, todos estos lugares de Kentucky, muy, muy pobres, donde sí tienen recetas para todos, las reparten como tarjetitas de Hallmark, claro, ha habido ¿no? casos que han cerrado, clínicas de médicos que repartían por años. Sí, hay casos así de médicos que solo se dedicaban a entregar. Sí. Entonces Estados Unidos creo que tiene razón en decir, México controla tu problema, pero también tenemos razón de decirle a Estados Unidos, ¿y cuál es tu problema? Claro. El consumo, ¿no? Ahora, sin dejar de ver que aquí también se está quedando. Entonces, creo que sí es un problema binacional y más bien casi mundial porque nos llega de otro lado, ¿no? Claro. Y ya para concluir, sin dejar de ver lo de las redes sociales, que eso no está regulado. O sea, por sí. más que se vayan a sentar a lo binacional y cada quien le corresponde hacer su parte, pero ¿y las redes? O sea, mientras tanto están niños y adolescentes comprando, haciendo retos, como dice Lorena, y eso ¿quién lo va a detener? Porque pues nadie lo regula, ¿no? Conclusiones. ¿Cuánto cuesta una pastillita de esas para que un niño tenga para comprar? No ha de ser bien barata. De hecho, la accesibilidad en Estados Unidos al fentanilo creció mucho a partir de la pandemia, cuando el país le empieza a dar apoyos a las personas desempleadas, apoyos económicos, y ahí es donde crece. Si ustedes van o vemos cuentas incluso que siguen ese fenómeno de calles completas en Estados Unidos, en ciudades capitales, sí, de gente que está dormida prácticamente en modo zombie a raíz del consumo del fentanilo. Y muchas de ellas, tú piensas, es gente que no tiene casa o es gente que es vagabunda, que no tiene dinero, y la propia gente de ahí te dice, no, sí tienen el dinero que le proporciona el Estado mes por mes como un subsidio por desempleo, que lo usan para vivir en la calle y estarse drogando. Porque el fentanilo ya se vende como palomitas, claro. O sea, o todas las muertes de los artistas entonces, que no dicen por qué se murió. Ay, pudo haber sido un suicidio. Muchas de esas han sido por fentanilo también. Pero bueno, conclusiones de este tema. Pues yo enfocándome en los grupos de poder. Los grupos de poder hoy están en el crimen organizado, están en la industria farmacéutica y están en nuestros países, México, Estados Unidos, China. Entonces, no caer en un falso debate. Esto no es un debate sobre el consumo. Esto es un debate sobre la producción y la distribución descontrolada, sin ningún tipo de óptica, de un enfoque de salud, un enfoque de educación, un enfoque económico, de qué vamos a hacer con este mercado. Y hablemos de drogas. Este es el momento de hablar de drogas, sin pena, sin vergüenza, y más bien, en lugar de alimentar una guerra, que es muy conveniente para estos grupos de control y de poder, bueno, más bien empujemos cómo sí vamos a lograr esta regulación pese a los intereses que están encima de nosotros. Y también ver lo de los cárteles, ¿verdad?
aquí adentro, que muchas veces se protegen y son los mismos cárteles que tienen los deals con la China, ¿verdad? O sea, son los que mueven todo esto. Y estos son los cárteles de acá, pero ¿cuáles son los cárteles de Estados Unidos? ¿A poco no hay cárteles allá? Claro que sí. Entonces, nada más que también ataquen su problema desde... It cuts both ways. Exactamente. Quien manda de aquí recibe allá. Claro. Digo, quien manda de aquí tiene alguien quien reciba allá.